Ya está en el estudio de 11 Noticias Francisco Abundis, director general de Parametría, en esta ocasión, con un estudio de opinión sobre la seguridad fronteriza y la reforma migratoria, temas en boga. ¿Cómo estás? Buenos Así días. es, Lupita, Omar, ¿cómo están? Buen Francisco, día. buenos días. Este es un estudio al cual le damos seguimiento de manera permanente porque hemos observado que las actitudes de los mexicanos hacia la idea de emigrar, tener una mejor vida, más oportunidades en Estados Unidos, se ha movido en el tiempo. Si bien antes era casi, se daba por hecho que en Estados Unidos se podía tener acceso a más servicios o un mayor ingreso, con las crisis que ha tenido este país recientemente, con las tasas de crecimiento a la baja, esto ya no queda tan claro al parecer para los mexicanos y nuestra idea de lo que puede implicar una reforma migratoria también ha ido cambiando. Primero hay que decir que, como veremos en este gráfico, que la gente considere ir a trabajar o no a Estados Unidos se convierte en un indicador de qué tan bien se ve la vida allá. Si vemos en estas mediciones, si bien, digamos, se mueve alrededor de 20 puntos la idea de ir a migrar a Estados Unidos, en la primera semana de mayo de 2012 este indicador lo tuvimos en 9%, es decir, fue su punto más bajo. Hay que recordar que en Estados Unidos viven aproximadamente 40 millones de inmigrantes. De estos, el 28% son ilegales, es decir, 11 millones, y de este 28%, 65 son de origen mexicano, es decir, estamos hablando de alrededor de 7 millones de mexicanos en situación ilegal. ¿Y cómo podrá cambiar esto, Francisco, la perspectiva de los mexicanos de ver la posibilidad de ir a Estados Unidos ahora con el reforzamiento de la frontera si se implementa la reforma migratoria? Exacto, y esas percepciones van cambiando, que pasan también por la idea de cómo está la economía allá y cómo está la economía aquí. Una pregunta, como dice el siguiente gráfico, que nos diría qué tan, no solamente en términos de deseos, sino qué tan complicada es la idea de migrar y si hay este deseo de migrar, se podría resumir en esta respuesta. México estaría mejor si no tuviera fronteras con Estados Unidos, es decir, si tuviéramos un mercado libre. Como vemos, estaría mejor, siempre está por arriba del 50%, tal vez hace 10 años no era así del todo, pero vemos que en general hay la percepción de que estaríamos mejor si tuviéramos una frontera completamente permeable. A este dato habría que agregar que, y este es otro dato interesante, 20% de los mexicanos en los últimos 10 años aproximadamente, es decir, 1 de cada 5, cree que a México le irá mejor si fuera parte de Estados Unidos, lo cual es un porcentaje yo creo que importante. ¿No? Si vamos al siguiente gráfico, veremos que hay altos niveles de atención en el tema de la reforma migratoria. Ha escuchado de la propuesta de permitir una eventual ciudadanía para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. 2 de cada 3 mexicanos saben de esto. Algunas condiciones específicas sobre qué implica esta nueva reforma, como dice el siguiente gráfico, están en la conciencia, digamos, hay un nivel de detalle en el conocimiento de esta reforma. Ha escuchado de la propuesta de enviar más agentes estadounidenses a cuidar la frontera con México, 56% sabe. Hay otras medidas como ampliar la valla fronteriza, meter drones, este tipo de aviones de robótica que cuidan la frontera. Y finalmente, el último gráfico es interesante porque ante el dilema de qué es mejor para los mexicanos de este lado, y es interesante porque este porcentaje se parece mucho al que hay en Estados Unidos, es decir, tenemos una coincidencia hoy día de ambas ciudadanías, digamos, que es mejor que se legalice a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y se vigile más la frontera, o que no se vigile más la frontera y que no se legalice a los inmigrantes. Como vemos, hay 2 de cada 3 mexicanos hoy día en México prefiere que esto sea una situación regular, y es interesante porque en Estados Unidos este porcentaje llega alrededor de 71%, lo vimos aquí hace algunas semanas, alrededor de 40% quisiera que se les dé ciudadanía y otro 30% por lo menos residencia. Interesante que hoy día coincidimos ambos países en la misma posición. Y lo que tiene que ver aquí mucho es la información.
las personas, las que fueron sometidas a esta encuesta, que si bien expresan lo que es su percepción, tienen información. La información sobre la discusión de la reforma migratoria está permeando no solo en la frontera, sino a nivel nacional, y también tenemos información de lo que ocurre en la frontera sur. Entonces, hay todo un panorama de lo que representa la migración hacia los Estados Unidos, una economía que es muy distinta a la nuestra. Tenemos la reciente visita del presidente Obama, se habló mucho del tema, está en discusión en Estados Unidos, y sin duda lo que es la información sí está llegando a la población, que tenga que ver directamente con un caso de migración o no. Y los datos que nos presentan, pues así lo reflejan. Con los niveles de interés, de conocimiento que hay de la reforma y de algunos detalles de la misma. Muy bien, pues interesante. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Gracias, Francisco. Pues ahí lo Buen tienen. día. Lo pueden consultar en la página de Parametría si quiere tener más información al respecto sobre este asunto de la seguridad fronteriza y el tema de la reforma migratoria.